Buenas noches, Dios te bendiga. Aquí el pastor Julio Rodríguez de la Iglesia de Nazareno de Country Club para nuestro estudio bíblico de manera virtual. Qué privilegio que me da audiencia en esta noche, y un saludo y un abrazo para todos aquellos hermanos de la iglesia, amigos y hermanos que están junto con nosotros y familias también. Espero que estén en este tiempo que estamos hablando sobre la historia de nuestra iglesia, de la historia de la Iglesia del Nazareno, que puedan entonces continuar conmigo. Hoy vamos a hablar sobre nuestro fundador, o vamos a comenzar a hablar algo sobre Phineas Bresee, y hasta el punto donde comienza nuestra iglesia, y luego vamos a seguir abundando las próximas semanas. Así que tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Que en medio de este tiempo tan difícil que se estaba viviendo en aquella época, a través de la situación con los esclavos, la situación del enfriamiento a través de la nueva modernización y otras cosas más. Mire, todas las épocas traen unas situaciones muy parecidas a las nuestras, pero qué bueno que Dios tuvo misericordia, tocó a un hombre muy especial, un hombre santo, que estuvo dispuesto a poner su mirada no en las riquezas, no en la gloria y no lo que pudieran darle tal vez grandes congregaciones, sino en servir a los más necesitados. Así que comenzamos hablando, ¿verdad?, de el énfasis social de la santidad, porque la santidad, si no tiene una repercusión dentro del individuo, dentro de la sociedad, pues entonces es vano. Es solamente para consumo nuestro, y esto es para consumo para toda la humanidad. Así que recordamos que nuestro líder pues nace en la iglesia metodista, ¿verdad? Y es interesante que siempre Dios alerta a hombres, y hay maneras de alertar, y en aquellos tiempos los obispos de la Iglesia Metodista Episcopal del Norte habían advertido por muchas décadas, ¿verdad?, que contra el descuido de los pobres de la ciudad. Recordamos que en muchas de estas ciudades que están emergentes, los pobres era una situación a un lado, y los que estaban más adinerados pues estaban ahí. Recuerde que muchos pobres también venían de lugares de Europa, y también con la expansión de ferrocarril vinieron muchos orientales también. En esta forma surgieron ¿verdad? Así fue que se surgieron muchas iglesias de Nazareno a través de esa necesidad. Había una pareja, ¿verdad?, que tenemos que tener bien apuntados aquí en nuestro oído, que se llama P.T. Ferguson y su esposa. Había dirigido Los Ángeles Mission, o la misión de Los Ángeles, que después se llamó Peniel, desde el 1886. Ellos reconocieron a Bresee como un poderoso predicador, pero un hombre muy sensible a las necesidades que había en aquel tiempo. Los decidieron llamar, ¿verdad?, también para trabajar juntos con ellos. No solamente predicaban el evangelio, sino también que podían entonces, ¿verdad?, presentar una situación muy hermosa. Con la misión Peniel, Bresee intentaba una combinación de la idea de interdenominacional de misión. Esto es que una iglesia también tenía que ser para los obreros, para los pobres, para aquellos que pudieran tener algunas situaciones, ¿verdad?, y para los recién convertidos, para los que carecían más de tener una iglesia, como que hubiera un refugio. Era más bien una iglesia misionera como un refugio para todos aquellos que o no asistían a una iglesia, no les gustaba tener una iglesia, no estar en la manera tal vez ritual de una iglesia, buscar una alternativa para ellos. Así que, a pesar de la forma, el objetivo principal de Bresee en Los Ángeles era organizar un poderoso centro de fuego santo, como le llamaba, que conmoviera toda la ciudad y que la santidad pudiera ser parte de la ciudad. Así comenzó un nuevo avivamiento que pretendía recuperar el espíritu de Juan Wesley muchos años atrás, ¿verdad?, décadas atrás, demostrando la santidad y sobre todo a un Dios todopoderoso. Así que en los últimos 20 años los obispos metodistas habían confrontado una creciente decreción en sus filas, había bajado el número de miembros. Eso también lo está viendo la iglesia en este tiempo también, ¿verdad?, en muchas de las iglesias. Su aspecto más grave era el distanciamiento entre los oficiales de la iglesia y los miembros más sinceros y abnegados del metodismo. Había unas fricciones dentro, ¿verdad? Así que se sintió más fuerte la diferencia entre las iglesias de la ciudad y las iglesias de los pueblos, de los campos. Fíjense que había una gran distinción. Todavía muchos estudios se dicen
que una iglesia donde la misma denominación de un campo es muy diferente a una iglesia de la misma denominación de una ciudad. Tenemos que dejar claro que ninguna persona por sí sola es responsable por el nacimiento de la iglesia de Nazareno. Sabemos que tenemos nuestros líderes, como Phineas Brissi y otros más, pero ellos no se consideran, ¿verdad?, los responsables, sino una cadena de eventos que hubo en aquel momento que propiciaron que esto se diera. Así que fue un movimiento espontáneo y simultáneo del Espíritu Santo. En todo tiempo entendieron que era el Espíritu Santo de Dios quien le estaba ayudando en ese momento. Así que la década de 1890 vio la aparición de una nueva ola de entidades independientes de santidad. Recordemos que se retomó la predicación de la santidad, que es tan importante, y muchas personas, muchos grupos independientes estaban basando todo el esfuerzo para poder predicar la santidad en aquel momento. Estas incluyeron iglesias independientes, misiones urbanas, hogares de rescate y asociaciones evangélicas y misioneras. Había un gran número de eso, y eso de verdad que atraía mucho a nuestro líder, sobre todo las misiones, cómo poder llevar el evangelio a otros, comenzando con los que estaban, ¿verdad?, ahí alrededor de ellos, que eran las ciudades. Había ciudades prósperas, pero había una ola, ¿verdad?, había una gran multitud de personas indigentes que necesitaban también de Cristo y obviamente necesitaban de alimentos. Algunos de los miembros de estas organizaciones anhelaban que cierta clase de unión resultara en una iglesia nacional de santidad. Ve cómo todo se estaba alineando para que comenzara nuestra iglesia. O sea, había un campo fértil para que se diera en ese momento y sabemos que Dios estaba colocando todas las piezas en orden para ello. Así que la iglesia de Nazareno del día de hoy nació de esta clase de impulso, de esta clase de necesidad que hubo en aquel momento. Pero nada, comencemos entonces hablando de Phineas Brissi, su carácter y su influencia para lo que fuera entonces nuestra iglesia, al inicio de nuestra iglesia. Phineas Brissi nació en una familia humilde, ¿verdad?, en Franklin, el condado de Delaware, que es Nueva York, un 31 de diciembre de 1838. Era el segundo de 3 hijos de Phineas P. y Susana Brown Brissi. Se convirtió al Señor en un servicio regular en febrero de 1856, joven, en la iglesia metodista. Así que tenemos que tener claro que nuestro líder nace, ¿verdad?, espiritualmente y adquiere, ¿verdad?, destreza, conocimiento y el amor de la santidad a través de la iglesia metodista. Al año siguiente su familia pasó a vivir a una llanura cerca de Millsboro, en el estado de Iowa. Allí el joven Brissi se dio cuenta que no habían predicadores y había un fuego del interior, ¿verdad?, por servir al Señor. Y en la conferencia anual se le admitió como ayudante a prueba de ministro de un ministro llamado Barnhart, quien era el encargado del circuito metodista en Merengo, que era la ciudad donde estaba también viviendo en ese lugar, en el 1857. Lo vemos ahí entonces que ya en el 56, ¿verdad?, él se convierte al Señor. Ya en el 57 anhelaba predicar la palabra del Señor. Había un anhelo. Qué bueno cuando Dios llama a uno desde temprano, ¿verdad?, para esos menesteres. Y lo pusieron a prueba. Estaba siendo entonces, ¿verdad?, siendo el discípulo de este pastor, de este ministro. Y todavía en muchas organizaciones se respeta este sistema, donde pueda uno adquirir conocimiento juntos. Muchos de los que somos hoy pastores estuvimos también, ¿verdad?, como podríamos decir, de una manera muy hermosa, como discípulos de nuestro pastor. Yo, de mi pastor, mi primer pastor, Ángel Vázquez Carrillo, siempre le agradezco, ¿verdad? Y yo estaba con él, o seguía con él, junto con el fenecido pastor Marrero, también siempre compartíamos con él, visitábamos con él. En nuestro corazón, desde temprano que nos convertimos, había un hambre también por esto, por la palabra del Señor. Así que cuando el presbítero presidente envió a Brissi al difícil circuito de Gatesburg, al principio esto, ¿verdad?, como que le causó, wow, pero déjame ver, pero hizo un excelente trabajo, ganando muchísimas almas, llevando miembros y mejorando la situación material de aquel tiempo. No solamente trajo lo espiritual, sino también en la buena administración. De esa manera, Brissi había ganado para sí honores como pastor metodista. A los 23 años se le asignó a Brissi como pastor de una buena iglesia en Des Moines, en Iowa, la ciudad capital de Gatesburg. Así que esa experiencia le hizo muy bien a su vida como ministro y como persona.
fue adquiriendo conocimiento. Y desde entonces las capacidades de Brizzi se reconocieron bien y su trabajo gozó de éxito, ¿verdad? De un éxito continuo. Qué bueno cuando el Señor bendice lo que estamos haciendo. Como dato importante, Brizzi, por buena administración. Por eso tal vez que nuestra iglesia, para los que nos siguen que tal vez no sean de nuestra denominación, nuestros pastores no trabajan solamente el área espiritual, trabajamos también las áreas económicas, las áreas de administración de la iglesia, ¿verdad? Se dice que Brizzi salvó a la iglesia de Dimois de una ruina financiera. Y eso pues tal vez fue un modelo que siempre lo llevó en su vida y se fue propagando, compartiendo hasta el día de hoy, donde nuestros pastores predicamos el evangelio con gran amor, con gran fortaleza, pero también estamos llamados a ser buenos administradores. Después sirvió 2 años como presbítero presidente de ese distrito de Winterset, que cubría gran parte occidental de Iowa. Se fue distinguiendo, ¿verdad? Era un joven arrojado, era un joven dado para el Señor. Luego ocupó el pastorado de Carrington en Dimois por segunda vez y otros lugares, ¿verdad? De allí, donde cada que le enviaban había una gran bendición. Durante estos años, Brizzi se convirtió en un líder de confianza de la conferencia de Iowa, siendo especialmente activo en las causas misioneras y de temperanza, en las causas de necesidad. Escuchen bien eso, ¿verdad? Que ya en su corazón siempre había ese anhelo por aquellos que estuvieran más necesitados también. Y sobre todo de poder expandir el evangelio. En el invierno de 1866, Brizzi experimentó la obra de la entera santificación. Para nosotros los nazarenos, entendemos que esa segunda obra de Asia, ser lleno del Espíritu Santo, tiene muchas maneras, muchos nombres, pero es cuando nosotros entregamos, nos consagramos al Señor y el Espíritu Santo llega a nuestra vida y se hace real esa llama ardiente y quema todo aquello que esté, ¿verdad? Pendiente de ser sometido al Señor. Fue una noche de nieve durante una reunión de oración en su pastorado en Carrington. Así que él, siendo el pastor, fue allí hasta el altar. Dice que allí cayó de rodillas en el altar de su propia iglesia, lloró clamando al Señor que le diera una experiencia de Cristo que santificara su necesidad. Había una necesidad sincera. Era sobresaliente, era un hombre que amaba las almas, pero faltaba algo más. ¿Nos falta algo más? ¿Te falta algo más en tu vida todavía? Hay cosas que tenemos que llevarle al Señor. Escucha bien esta historia que tal vez te pueda servir de modelo. Así que Dios le dio la victoria, él asumió esa ocasión como la experiencia que desarrolló, ¿verdad? Comenzó, desarraigó sus tendencias de la mundanalidad. O sea, sacó todo, sacó todo, tal vez se había ira, orgullo, quitando de paso cualquier duda que pudiera tener antes, ¿verdad? Sí, y así que hasta que de ahí comenzó a predicar, ¿verdad?, acerca de la experiencia de la entera santificación. Eso era su norte cada momento. Brizzi fue electo delegado a la Conferencia General Metodista reunida en Nueva York en 1872. Como nosotros también, que tenemos cada 4 años, ¿verdad?, un tiempo hermoso donde se reúnen todas las iglesias del mundo, pues una conferencia también, pues había en aquel momento. Aunque era uno de los más jóvenes allí presentes, jugó un papel muy importante, ¿verdad? Tras una mala alianza que hizo Brizzi con Joseph Smith, por razón de mejorar su situación económica, no sé si son unas inversiones, no sé qué, no tenemos todos esos detalles y no creo que sean tampoco, ¿verdad?, relevantes. Decidió cambiarse entonces o mudarse a California. Dios tenía un plan para todas las cosas. Esa experiencia le ayudó a comprometerse consigo mismo en el resto de su vida y que se dedicara más a la predicación directa de la palabra de Dios y no procurar hacer dinero o por lo menos tener una situación económica más amplia. Así que en agosto de 1883, Brizzi y su familia de 7 hijos salieron de Iowa para llegar a California, al sur de California, una semana antes de que propiciara la conferencia anual metodista. Fíjense que Dios tenía todo ahí calibrado. El domingo siguiente fue invitado a predicar en la primera iglesia metodista de Los Ángeles. Estamos hablando de una iglesia importante, una iglesia de gran asistencia, una iglesia muy conocida en aquel momento. Lo menos que él se imaginaba es que 2 semanas luego él sería instalado allí mismo como pastor de esa importante congregación. Gloria a Dios por eso. Algo importante
en aquella conferencia, pues llegó un comunicado muy especial donde decía esto de Bricy, ¿verdad? De aquellos, de sus hermanos de Iowa. Decía que sentimos profundamente la partida de un miembro tan estimado de nuestra conferencia, uno cuyo trabajo en Iowa por 25 años se ha ganado el cariño de muchos corazones y que ha contribuido con el crecimiento del metodismo en Iowa. Qué hermoso, reconociendo su labor, dice que los recomendamos con el corazón al cariño de nuestros hermanos de California, de todo corazón, ¿verdad? Confiando que él logre tener una medida mayor que el éxito que tuvo entre nosotros. Fíjense cómo ellos decían, mira, que Dios lo bendiga aún mayor dentro de su ministerio. Qué hermoso cuando hablamos así de nuestros pastores, de nuestros líderes. Es importante reconocer el trabajo que se realiza. Así que después de ese momento que visitó el presidente nacional a la iglesia de Bricy por 3 semanas, a finales de 1884, él entendió la urgencia de vivir y predicar acerca de la santidad. Lo que era, no solamente aquella experiencia que tuvo, sino poder predicarlo eso. Y de este punto en adelante, Bricy se convirtió en un abogado de la segunda bendición o la entera santificación. De ese momento fue incansable llevando la predicación de la entera santificación. Pero no fue sino hasta 1890 cuando el avivamiento de santidad alcanzó una crisis considerada en California del Sur, que él hizo de esta doctrina el objetivo supremo de su predicación. Más tarde se lamentó diciendo que si antes hubiera entendido esto, hubiera podido llevar al metodismo de California del Sur a la santidad. O sea que dice, si yo hubiera tenido este conocimiento, esta experiencia antes, cuánto yo hubiera hecho en favor para que los hermanos metodistas del sur pudieran también conocer al Señor. Así que a pesar de algunas oposiciones de líderes metodistas en contra del avivamiento de santidad que estaba ocurriendo en California del Sur, acuérdense que Bricy era uno de los propulsores de esto. Bricy y otros seguían predicando y teniendo servicios de santidad, acompañados de testimonios, cantos y entusiasmo santo. Estamos hablando que aquellos cultos eran cultos avivados, ¿verdad? Cultos llenos de esa presencia del Señor. Así que había un nuevo énfasis en la educación cristiana, que entonces tenía prominencia en la conferencia. O sea que todo se estaba poniendo en orden. Por eso es que esta iglesia cree tanto también en nuestra escuela bíblica, que es la espina dorsal. Estamos hablando, hermano, del discipulado que tiene que existir. Bricy también inició la organización de la Sociedad Misionera Doméstica de su distrito. Ya te estaba mirando cómo llegar a otros lugares de allí mismo también. Propagar establecimientos permanentes de los campamentos de Long Beach, donde pudieran ir, ¿verdad?, jóvenes y todo el mundo a tener un tiempo como un retiro y llenarse de la presencia del Señor. Y dirigió a los metodistas en la cruzada contra el licor. Estaban allí también hablando sobre el licor. Para fin de su pastorado en Los Ángeles, escucha bien, la congregación de Bricy contaba con 650 miembros, 4 veces mayor que cualquier otra iglesia. Interesante, ¿verdad? Así que era un ganador de almas, pero sobre todo también, oiga, hermano, era tremendo, ¿verdad? Hombre único, donde su iglesia siempre crecía de una manera espectacular. Pero cuando Bricy terminó su pastorado en Pasadena en 1890, el avivamiento de Santidad de California llegaba a una fase, entonces, momento crítico, ¿verdad? La actividad creciente de grupos independientes de santidad por todo el estado avergonzaba grandemente a los oficiales metodistas. Mira, en vez de unirse a ellos, para ellos eso era vergüenza, ¿verdad? Así que sabemos que hubo un obispo llamado Willard Mallory, y ¿verdad? Aumentó, ¿verdad?, la ventaja inicial que tenían los líderes de santidad y designó a Bricy previsto presidente del distrito de Los Ángeles y aprobó de corazón el plan de organizar una serie de avivamientos de santidad en su territorio durante el año siguiente. Este obispo tenía, oye, una visión, que sabía que había una necesidad. Qué bueno cuando Dios levanta a hombres y mujeres dispuestos, oiga, con una visión de llevar la palabra y sobre todo en este momento la santidad que tanto se necesita. Algo interesante, y es que no duró mucho ese tiempo allí, porque
fue llevado a otro grupo de Los Ángeles también, donde sabía un grupo más pequeño que había una necesidad, así que fue movido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios para llevar la palabra a otros. Y también tuvo una relación muy directa con la Universidad del Sur de California, ¿verdad?, con una asignación muy especial. Había sido vicepresidente de la Junta Directora de la universidad, de la cual luego sería entonces también presidente y donde tendría su grado de doctorado. Ayudó mucho a J.P. Whitney a salvar la institución de una inminente ruina económica. Era tremendo predicador, tremendo hombre de Dios, pero tremendo administrador. Así que por eso nuestros pastores nazarenos son tan codiciados en otras denominaciones, porque no solamente predicamos la palabra, también somos buenos administradores. Cuando vino la conferencia anual en 1894, la universidad había pasado su crisis financiera y el trabajo de Whitney había sido hecho. Así que fíjese que este hombre iba a tomar también una parte importante de la fundación de lo que sería la iglesia del Nazareno. Así que fíjese que hubieron, ¿verdad?, muchas personas que tal vez no pertenecían a ninguna iglesia, donde iban a este tipo de misiones como iglesia abierta, ¿verdad? Tal vez sin un nombre per se, simplemente recibía a todos aquellos que estaban necesitados y se sentían contentos. Así que el director de California Christian Advocate, ¿verdad?, el abogado cristiano de California, llegó a la conclusión de que BC se preparaba para organizar una iglesia metodista independiente. ¿Por qué? Porque veían que tenía un liderato, veían que tenía un llamado especial, porque tenía una visión futurista, porque miraba la necesidad real, tenía los pies puestos en tierra, amaba lo que predicaba, pero amaba también a la gente así. Pero lo que BC quería era que la misión, ¿verdad?, fuera una opción para las multitudes de personas pobres que no tenían los privilegios tal vez de una iglesia bien organizada. Así que, y esa fue una de las razones principales por las cuales BC lo separaron entonces del metodismo, ¿verdad? Y fue porque por su programa de evangelización a los pobres, porque en algunos lugares los metodistas eran elitistas, ¿verdad?, en aquel tiempo, sobre cómo llevar el evangelio a aquellos que estaban en desventaja económica. Así que la causa inmediata para la organización de la iglesia de Nazareno no ha de encontrarse, ¿verdad?, pues en las diferencias de BC con los metodistas, sino con los propietarios o los que estaban administrando la misión Peniel, que obviamente originalmente eran metodistas. Luego ellos empezaron a tomar unas posiciones que él no estuvo de acuerdo, y de ahí entonces él se separa, y de luego es que nace nuestra iglesia. Así que está atento, que estamos ahí ya para casi para el alumbramiento de nuestra iglesia. BC estuvo en desacuerdo con los Ferguson, que eran los que estaban administrando la misión, y su esposa, en el uso de señoritas, en el trabajo de rescate y su interés creciente en los proyectos misioneros extranjeros, ¿verdad? Whitney reconoció a Peniel, renunció a Peniel en la primavera de 1895. Whitney se acuerda que era el presidente también, que estuvo en la universidad, estuvo compartiendo con ellos, pero cuando vio que estas cosas no agradaban, pues se fue también de ahí. Y BC, después de una gira de predicación sobre santidad, cuando regresó a Los Ángeles, se encontró que la misión Peniel lo había excluido de los concilios y finalmente le pidieron que saliera. Fueron ellos que lo forzaron a que saliera. Y ahora BC se encontraba sin un lugar donde predicar. El Señor tenía algo especial para él. A veces entendemos que se cierran las puertas, pero cuando es del Señor y hacemos lo correcto, el Señor abre entonces las puertas. Atento, ya está ahí a punto de nacimiento. Así que fue esta circunstancia, ¿verdad?, entre otras, ¿verdad?, que BC se unió con Whitney, su amigo de la universidad, para formar una nueva organización en la que se perpetuara el programa de promover un hogar espiritual para los menesterosos. Una de sus cosas era atender a los que estaban necesitados. Celebraron su primera reunión el 6 de octubre de 1895 en Red Men's Hall, en una sala, se llama Sala de Hombres Rojos, a una corta distancia de Peniel. 2 semanas más tarde, 82 personas se unieron como miembros fundadores de la iglesia de Nazareno. Qué rápido, ¿verdad? Un poco tiempo después ya habían 135. Eso sin contar las familias de BC y Whitney que se encontraban allí, ¿verdad? Y otros que habían también mirado esta situación, eran ¿verdad?, metodistas. Nace nuestra iglesia. Qué bueno. Vuelvo a recalcar algo importantísimo. Sin embargo, la mayoría de los miembros
eran recién convertidos que venían de los barrios pobres de la ciudad. El evangelio se le estaba negando a aquellos, ¿verdad? Porque no podían ir muy bien encopetados a los cultos atodistas y a otras iglesias, hermanos. Whitney, en el mensaje de la organización de esta nueva iglesia, dijo que se necesitaba una nueva denominación, porque la maquinaria y métodos de las iglesias antiguas, incluyendo la metodista donde salieron ambos, habían sido un obstáculo al trabajo de la evangelización de los pobres. ¡Wow! Fíjense qué valentía al decir esto. Él también explicó el origen del nombre de la iglesia de Nazaret. Dice, la palabra nazareno había venido a su mente al despuntar la aurora y después de una noche de oración. Inmediatamente le pareció que simbolizaba la misión humilde y laboriosa de Jesucristo aquí en la tierra. Y era el nombre que Jesús había usado para sí. Que él pensaba que si Jesús podía dar un nombre a una iglesia, esa es la iglesia. Ese es el nombre que tal vez él hubiera puesto, ¿verdad? Nombre que por sobre otro nombre unía a Jesucristo con el corazón laborioso, luchador y triste del mundo existente en ese momento y a lo que Jesús enfrentó también. Ellos, como Jesús, estaban mirando a una humanidad necesitada, hambrienta, hermano, como es ahora. Qué bueno que nuestra iglesia nace de eso, con esa visión de que siempre es necesitado de todo aquel, que la iglesia sea un hospital, sea un albergue para todo aquel que esté necesitado. Jesús de Nazaret hace que el mundo se vuelva de su miseria y desaliento para recibir nueva esperanza. Esas fueron las palabras que él utilizó. Claro, la reacción de los metodistas a la organización de la nueva iglesia no sorprendió a nadie, ¿verdad? Agradecieron el trabajo de Bishop Whitney en el metodismo. Claro, porque ellos no podían seguir el paso, ¿verdad? La visión futurista de que había con todas las limitaciones del metodismo, y sabían que Bishop iba tarde o temprano a ser un líder de otra denominación. No estaban de acuerdo con esta división, pero a la vez no se iban a oponer, ¿verdad?, a lo que sean de estos honrados y sinceros hermanos que tenían una reputación intachable. Culminamos nuestro tiempo en esta noche diciendo que así lo expresaron en la conferencia anual de California del Sur de la Iglesia Metodista. El doctor Bishop solo tenía que señalar el crecimiento rápido de su organización, de 350 en un año a 1500 y varias iglesias en 8 años, para probar que la nueva organización era realmente necesaria y que era de Dios. Sin embargo, Bishop mismo reconocía que el nacimiento de la iglesia de Nazareno en el oeste fue un evento providencial que fue por la mano de Dios. Al inicio no estuvo bien estructurada la organización, como todo, ¿verdad? Pero después se arregló la doctrina, reglas de disciplina, prácticas de adoración, método de evangelismo, que hasta ahora son los que seguimos utilizando los nazarenos. Qué hermoso que hasta este tiempo hemos visto nuestro líder. Hay más, ¿verdad?, para las próximas semanas, así que quédate con nosotros. Alguna pregunta, alguna duda, puedes comunicarte, comparte. Aquellos que querían conocer nuestra iglesia, mira, ahí tienes el nacimiento de nuestra iglesia, así que vamos a orar en este momento. Padre, gracias por aquellos hermanos que han estado atentos a esta tu palabra, Señor, a través de la historia de cómo nace nuestra iglesia. En estos minutos atrás, en este estudio, hemos visto el nacimiento de la misma de una manera humilde, pero con hombres dispuestos a servirte de una manera especial. Permite que cada uno de nosotros, nazarenos o no nazarenos, también entendamos que hay una misión, hay una gran responsabilidad por llevar a los que están necesitados, pero también por vivir vidas en santidad. Ayúdanos, guarda a cada hermano que lo está viendo y amigos, Señor, que podamos compartir esta información. Bendícelo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, buenas noches. Y como siempre, si es de tu agrado, me gustaría que me dieras un like, lo compartieras con otros. Y sabes que estamos a las órdenes, que todos los domingos tenemos nuestra iglesia abierta con todas las reglas de seguridad y salubridad. Y si no tienes un lugar donde adorar, puedes visitarnos y también pues nos puedes seguir viendo a través de las redes. Que Dios te bendiga, buenas noches. No hay Dios
seguimos a la